Bienvenidos a este curso de Introducción a la Robótica. Esta serie de videos tiene como objetivo explicar sus bases matemáticas de la manera más sencilla posible, sin simplificar más de lo estrictamente necesario. Más específicamente, explicar cómo podemos controlar la posición de robots articulados, usando el simple hecho de que cada articulación puede ser controlada independientemente. Primero, intentemos tener ciertas definiciones. A lo que nos referimos con robot no es sino una cadena cinemática abierta, es decir, una serie de elementos sólidos e indeformables conectados por juntas. Normalmente son juntas de rotación, las cuales permiten girar a un elemento con respecto al otro alrededor de un eje, cada una controlada independientemente. Una cadena cinemática puede ser abierta o cerrada. Los robots son en general cadenas cinemáticas abiertas, ya que su función es posicionar su final o efector en diferentes posiciones deseadas. A propósito, a las cadenas cinemáticas cerradas se les conoce también como mecanismos, ya que su función no es tanto el posicionamiento de un efector, sino la transformación de un movimiento a otro de manera repetitiva. Supongamos que tenemos un robot articulado, compuesto de dos simples elementos rectos de longitudes L1 y L2. En la parte extrema del segundo elemento tenemos un efector que queremos posicionar en el plano XY. Este robot es controlado por dos motores, uno al inicio de cada junta, los cuales pueden modificar los ángulos θ1, definido entre la base del sistema de coordenadas y el primer segmento en sentido antihorario, y θ2, definido entre el primer segmento y el segundo segmento en sentido antihorario. Dado que solo tenemos control de dos variables independientes, entonces decimos que nuestro robot posee 2 grados de libertad. Dado de que solo tenemos el control de dos motores, podemos hacernos la pregunta: si posiciono mis motores en posiciones θ1 y θ2, ¿dónde caerá el efector del robot? Ahora a las matemáticas. Digamos que la posición de la segunda junta tiene coordenadas x1 y y1. Usando la trigonometría, sabemos que la ecuación que define la posición final de esa primera junta es la siguiente: con x1 igual a la primera longitud multiplicado por el coseno del ángulo y y1 igual a la primera longitud multiplicado por el seno del ángulo en cuestión. Ahora, la posición del efector XY puede calcularse agregando la extensión del segmento número 2, x2 y y2. El ángulo entre el segmento 2 y el origen es visiblemente θ1 más θ2. Y entonces sabemos que usando x2 y y2, que se definen de manera parecida a x1 y y1, excepto que con la suma de los ángulos θ1 y θ2, obtenemos que la posición final del efector es la siguiente. Aquí básicamente hemos creado lo que se conoce como un modelo geométrico directo, lo cual es una función que calcula la posición final del efector utilizando como entrada la posición de las juntas, siendo una función que recibe dos entradas, θ1 y θ2, y tiene dos salidas, x y y. Esta ecuación tiene ciertas particularidades. Primero que todo, la función no es para nada lineal, contiene bastantes senos y cosenos, e inclusive sumas de ángulos al interior de estas funciones. Segundo, para cualesquiera valores θ1 y θ2 existe una posición XY en la que se encontrará el robot. Esto parece claramente obvio, ya que corresponde a nuestra intuición de que el efector del robot debe caer en algún lado siempre, pero este no es el caso de todas las ecuaciones que encontraremos en este video. Nuestro modelo cinemático puede responder a la pregunta: dados los ángulos θ1 y θ2, ¿cuál será la posición XY del efector? Sin embargo, esto realmente no nos sirve si lo que queremos es llevar al robot a una posición XY específica. En otras palabras, queremos un modelo cinemático que pueda responder a la pregunta: ¿cuál debería ser la configuración de los motores para que el robot llegue a la posición X, Y? Es decir, queremos un robot que podamos controlar con nuestra intuición de espacio cartesiano, en donde el robot pueda subir y bajar, ir de izquierda a derecha, como si tuviéramos un control o un joystick, y que los motores se adaptaran a nuestros comandos en el espacio cartesiano. A esta función misteriosa se le conoce como el modelo cinemático inverso, o simplemente cinemática inversa. Y es la complejidad de esta función la fuente principal de los dolores de cabeza de los ingenieros en robótica. A continuación mostraré mi método preferido. Supongamos que tenemos un triángulo de lados A, B y C, y ángulos alfa como se indica en la figura.
Este teorema se conoce como la ley del coseno, el cual nos indica que es posible calcular la longitud al cuadrado del lado de un triángulo usando las longitudes de los lados opuestos, denotados longitudes A y B, y el ángulo opuesto, denotado con la letra griega alfa. Otra cosa para tener en cuenta es el concepto de las funciones trigonométricas inversas. Estas son funciones que en vez de tomar un ángulo y dar un valor numérico, toman un valor numérico y calculan el ángulo que lo originó. De manera que, por ejemplo, el seno de pi sextos radianes o 30 grados es igual a 0.5. Entonces, el arcoseno, que es la función inversa del seno, de 0.5 es igual a pi sextos radianes o 30 grados. Algo importante a tener presente es que estas funciones trigonométricas inversas no están definidas en todo el rango de los números reales. Es decir, que solo podrán darnos ángulos dentro de un intervalo específico a la función. El arcoseno de un valor va a encontrarse entre menos pi medios y más pi medios, es decir, menos 90 grados y 90 grados. El arcocoseno va a encontrarse entre 0 y 180 grados o 0 y pi radianes. Y el arco tangente va a encontrarse entre menos 90 grados y más 90 grados, o menos pi medios y más pi medios. En el campo de la programación, existe una función llamada arcotangente 2, que permite tener un rango entre menos pi y más pi, es decir, entre menos 180 grados y más 180 grados, o una vuelta entera, y que requiere dos valores para determinar en qué cuadrante se encuentra el ángulo, y dar una respuesta independiente de las limitaciones de la función arcotangente. Con esto dicho, procedamos al método. Vamos a crear la siguiente construcción. Dibujemos un círculo con centro en la posición objetivo y con radio igual a L2. El perímetro de este círculo corresponde a todos los puntos posibles en donde podría encontrarse la junta número 2. De la misma manera, hacemos un círculo con centro en la base del sistema de coordenadas y radio L1. Debido a que ambos segmentos sólidos son indeformables, la junta número 2 solo puede tener dos posiciones en donde podría encontrarse. Es decir, para una misma posición XY, existen dos configuraciones de ángulos posibles para nuestro robot. Tracemos estas configuraciones. Vamos asimismo a trazar una línea entre el origen del sistema de coordenadas y la posición objetivo. Esta línea nos deja con dos triángulos idénticos, uno a cada lado. La distancia entre el origen del sistema de coordenadas y la posición objetivo llamémosla R mayúscula. Llamemos alfa al ángulo entre el segmento L1 y R. Por último, no perdamos de vista que nuestro objetivo es determinar θ1 y θ2. Concentrémonos en el triángulo inferior por el momento, pero tengamos presente que el segundo es solo una reflexión del primero, y que por lo tanto son idénticos. Pasemos a las ecuaciones. Por regla del coseno obtenemos la siguiente expresión. R mayúscula es un valor conocido, ya que por teorema de Pitágoras mostramos que R al cuadrado es simplemente la suma al cuadrado de las coordenadas de nuestra posición objetivo. Sabiendo esto, simplemente despejar el ángulo gamma se hace de la manera siguiente. Debido a que alfa es un ángulo interior de un triángulo, su valor siempre será positivo e inferior a 180 grados, o pi radianes. De ahí que la definición de arco coseno no es un problema para nosotros. Este ángulo es todo lo que necesitamos por el momento. Sin embargo, este triángulo puede ubicarse en cualquier cuadrante del plano. Debemos entonces identificar en dónde se encuentra usando la posición objetivo XY. Para esto usamos la función arcotangente 2. Llamemos el ángulo del segmento R con respecto al origen μ. Este ángulo puede tener todos los valores de entre menos 180 grados a 180 grados. Afortunadamente, es un ángulo formado por coordenadas XY escritas explícitamente. Por lo tanto, podemos utilizar la función arcotangente 2 para conocer el valor de μ. En la figura vemos que debido a los triángulos idénticos, θ1 puede tener uno de dos valores, ya sea θ1 igual a μ más alfa o θ1 igual a μ menos alfa. En otras palabras, tenemos que θ1 es igual al arcotangente 2 de XY, que es μ, más o menos el valor de alfa que ya habíamos encontrado usando la regla del coseno.
Con esta ecuación tenemos los valores posibles de θ1, de manera certera, independiente del cuadrante en que se encuentren XY. Para finalizar, debemos determinar el valor de θ2. En este punto, el método algebraico y el geométrico son equivalentes. Si volvemos a nuestro diagrama anterior, con el que calculamos nuestro modelo directo, vemos que el ángulo θ1 más θ2 puede calcularse sabiendo que las longitudes x2 y y2 pueden escribirse de dos maneras. Dado que tenemos explícitamente las partes x y y del ángulo, podemos utilizar arco tangente 2 para calcular θ1 más θ2. Arco tangente 2, de nuevo, es necesaria ya que este ángulo puede tener cualquier valor entre 180 grados y menos 180 grados. Finalmente, nuestro modelo completo se escribe así. El resultado es nuestro modelo geométrico inverso. Ahora sabemos las configuraciones de motores necesarias para llegar a un punto cualquiera XY. Sin embargo, lo primero que notamos es que estas ecuaciones son bastante complicadas. Todo para un robot que tiene solo dos articulaciones, lo cual es bastante más simple que los robots que poseen cualquier utilidad. Esto puede expresarse en el hecho de que, 1. El modelo inverso es explícitamente no lineal. Vemos funciones trigonométricas inversas y anidadas, es decir, unas dentro de otras, lo cual hace difícil un entendimiento general del comportamiento de la función si no se conoce el origen gráfico de cómo se obtuvieron. 2. No todos los valores XY poseen posiciones reales θ1 y θ2. Esto se ve en el hecho de que el dominio de la función arco-coseno solo puede ir de -1 a +1. Los valores fuera de este dominio corresponden a puntos por fuera del alcance del robot. Y por último, las soluciones vienen en pares, con la notable excepción de si el punto se encuentra precisamente al límite del rango del robot. Todas las soluciones vienen en grupos de dos pares de valores θ1 y θ2, las cuales corresponden físicamente a que el robot puede estar con su codo hacia arriba o hacia abajo. Esto se expresa matemáticamente en el más o menos de la ecuación de θ1. Ahora simplemente debemos darle las instrucciones al robot en forma de coordenadas cartesianas. Y voilà, el robot seguirá la trayectoria propuesta siempre y cuando exista una solución para θ1 y θ2. Terminemos aquí la lección. En el próximo video veremos más de las limitaciones de nuestro robot de 2 grados de libertad, cómo controlar robots con más segmentos y qué ocurre cuando incluimos la orientación del efector en nuestras ecuaciones. Hasta entonces, gracias por verme.